Bien, Juan Di Natale, el pase con comunistas y arrancamos QR. Bienvenidas, bienvenidos por Bravo TV. Hasta las 12 de la noche estamos en vivo. Bueno, a ver, son jornadas de mucha información, pero también de sobreinformación. ¿Qué quiero decir? A veces pueden llegar tantas cosas en un mismo rato, sucede tanto en paralelo, a veces es difícil discernir qué es lo que efectivamente está pasando, qué es lo que se dice, pero se plantea como cierto. Por eso hoy en QR vamos a tratar de parar un poco la pelota en dos sentidos. Primero, Martín Granowski nos ofrece por lo menos algún atisbo de respuesta a lo que él denomina el enigma de la escena en el marco del Carina Gate. A mí me alegra que Martín Granowski lo plantee como Carina Gate porque, y esto es parte de la información que hoy también vamos a compartir con ustedes, hay una intención del gobierno por intentar cortar, digamos, un poco la línea, o tabicar, si ustedes quieren, el escándalo de las coimas o de las presuntas coimas en el Andís en el apellido Menem. Y me parece muy interesante que entonces Martín Granowski trate de trazar algunas líneas hacia adelante de qué es lo que puede venir a partir de ahora. Es decir, dónde nos deja o qué es lo que plantea el enigma del Carina Gate. Y vamos a repasar, por supuesto, también en un compilado breve pero muy intenso, muy interesante, todas las presuntas situaciones de coima o las denuncias que hay respecto de situaciones de coimas desde el inicio del gobierno de Javier Milei, porque ahí nos damos cuenta que hay comunes denominadores y los comunes denominadores vuelven a las denuncias algo más verosímiles, digamos, ¿no? Y entonces acá vamos a trabajar también tratando de ver esto en un cuadro un poco más grande, tratando de tomar un poco más de distancia, a ver si más allá del metro cuadrado en el que nos estamos moviendo por estas horas, tiene que ver con la película, más allá de estas escenas. Y vamos a tratar de armar la trama. Estamos viendo un montón de piezas sueltas, pero de alguna manera y sobre todo en el Poder Judicial, en el trabajo del juez Casanelo y del fiscal Franco Picardi, se va armando un poco la imagen de ese rompecabezas. La imagen de ese rompecabezas lo que tiene en realidad es una suerte de modus operandi, de un plan sistemático, de un esquema de recaudación ilegal, inserto en el gobierno de Javier Milei. Aquí recae la renuncia, esto es lo que se está investigando, esto es lo que se está tratando de confirmar por estas horas en el marco de la causa. Eso también lo vamos a tratar de reconstruir dentro de un rato, a modo, insisto, de tratar de parar un poco la pelota y entender qué es lo que tenemos entre manos. En un giro, si ustedes quieren, de la política, del momento del gobierno, que si nos hacíamos esta pregunta hace 15 días, no lo veíamos. En la Argentina cambia todo muy rápidamente, se reconfiguran las escenas, pero así como esto pasa, también nos podemos preguntar quién será el protagonista de la semana que viene, cuál será la escena protagonista de la semana que viene. Quizá esto pasa a un segundo plano porque hay un escándalo mayor, o por lo menos algo que nos reorienta la mirada en otro sentido. Esto también es parte de hacer política, esto también es parte de operaciones que siempre aparecen para tratar, insisto, de reordenar la mirada de la sociedad, sobre todo en momentos tan cercanos como la elección del 7 de septiembre. En un rato vamos a contarles lo que pasó en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Hoy hubo trabajo en la Comisión de Salud con dos casos muy importantes. El del fentanilo, ¿se acuerdan? Hace 15 días estamos hablando del fentanilo y de la cantidad de muertes absolutamente evitables a partir de un esquema de ampollas contaminadas con fentanilo. Y hoy había una citación para el ministro de Salud, Mario Lugones, no fue. Y no es que hubo un aviso, no, directamente el gobierno se ausentó de la responsabilidad de dar explicaciones. Si hay explicaciones para dar, qué mejor que en el marco de otro poder del Estado. Bueno, podemos decir que el gobierno deja pasar esa oportunidad. Y tampoco fue el interventor del Andís, el interventor que puso el gobierno después de haber corrido a Españolo. Así que vamos a hablar con un integrante de la Comisión de Salud para que nos cuente qué fue lo que pasó efectivamente. Hoy viene Julieta Weisgold, especialista en comunicación política. Vamos a hablar también con Sheila Wilker, consultora, porque es interesante empezar a pensar cómo esto empieza a repercutir en la opinión pública muy cerca de las elecciones. Dos miradas sobre esto. ¿Es un punto de quiebre el del gobierno? ¿Se traduce esto en la opinión pública? ¿Empieza a ser reflejado en los trabajos de Focus Group, en las encuestas? Y después es una pregunta muy diferente si eso se traduce
a una respuesta electoral. Con ellas dos, especialistas, vamos a trabajar sobre esto. Y finalmente, claro, además o mientras todo esto, el plan económico del gobierno de Javier Milei está en alta tensión. Y vamos a hablar con Guido Bambini sobre el aumento del riesgo país, otra vez en alza, y también vamos a hablar sobre el industricidio. De qué manera las políticas del gobierno de Milei cierran empresas y el impacto que tiene en la vida real de argentinos y argentinas, de los trabajadores en la Argentina. Todo esto en este QR del día de hoy, insisto, ofrecemos parar un poco la pelota entre tanta información, tratar de armar la trama y a partir de ahí, bueno, tener más herramientas para seguir observando lo que pasa día a día, hora a hora, les diría. Arrancamos QR con las voces del día. Porque le estamos afanando los choreos. Más que un fallido, es una confesión. Lacan tiene una frase muy linda que dice: el equívoco atrapa la verdad por el error. Porque si me hubiera dicho algo sobre mi hermana, yo le hubiera pegado una trompada. Porque yo estoy completamente seguro que mi hermana no es honesta. Me pasaron 2 años explicando que Cristina Fernández de Kirchner tenía que saber hasta lo que hace el último reputo funcionario de un ente autárquico que es Vialidad, y no puede saberlo Milei de su hermana. Como un especialista en crecimiento económico con o sin dinero, y es una persona incapacitada para administrar sus gastos personales. Quien se ocupaba de pagarle la luz o que tenga comida en la heladera era su hermana. La fuerza política que hoy nos gobierna, que llegó tratando de evitar el barro, hoy no solamente está en el barro, sino en el chiquero. Influyen 3 cosas. La economía le va mal, empieza a verse las cosas que hacen no están buenas, era muy divertido en TikTok y los pibes lo votaban, y los abuelos de los pibes que lo votaron no tienen los remedios, al otro la guita no le alcanza, y me parece que entonces se ve que era un gran montaje. Esta es la ruta nacional 34. Hoy es la ruta de la muerte. Cada vez que cargas combustible pagás para que se mantengan las rutas nacionales. Eso hoy no ocurre. Nos estamos fijando en bolsos, en cometas, en el tema de los medicamentos, pero la máxima corrupción del país vigente desde que asumió Milei es la bicicleta financiera. Esto es traslado de dinero de los más pobres a los más ricos. La deuda que se acumula cae en cabeza de todos nosotros. No hemos tenido respuesta ni del ministro Lugones ni del doctor Vilches, así que tenemos la idea de que no van a venir, y nos ha pasado también en el Congreso con interpelaciones. No olvidemos que para el tema Libra había estado interpelado el ministro de Economía y todavía estamos esperando que venga. Lugones todavía tiene que dar explicaciones por el fentanilo contaminado, no que venga a intervenir la Andis. No hubiese estado bueno que hubiese alguien del oficialismo acá, no vino nadie, para preguntarles, ¿no tienen uno que no sea corrupto? Lo que me parece más horrible y más cruel es que el robo haya sido en un sector tan ajustado, tan vulnerado y tan atacado. O sea, no sé con qué cara van a hablar de transparencia ahora, de no hay plata, porque nos cansamos de escuchar eso. Es una estafa. Se quedaron con todas las pensiones de los discapacitados. Saca a los abuelos, le saca a los chicos, le saca a los laburantes. Van a cobrar en dólares, están cobrando ellos en dólares. Y empieza el reflejo inmediato, ¿no? En la gente, cuando llega a la gente en la calle me da la sensación, y la respuesta es tan de volea, y al final querían que nosotros gastemos los dólares, se lo están llevando ellos los dólares. Me parece que ahí está claro que el golpe llegó. Muy buenas noches, Martín Granowski. Hola, Guido Bambini. ¿Cómo están? ¿Cómo Bien. Bien. Quiero detenerme, ya saludamos a Irina Hauser, que tiene novedades en la causa. Estamos hablando de las presuntas coimas en el Andís. Hoy hubo allanamientos en Nordelta. ¿Qué pasa con los teléfonos? Enseguida vamos con Irina Hauser. Pero hay algo de las voces que me parece que es muy importante para recoger, y es lo que dice Maslatón, es lo que dice Carlos Maslatón. Dice, sí, bueno, estamos hablando de presuntos casos de corrupción, pero acá hay una matriz de corrupción más estructural que tiene que ver con el plan económico y con el carry trade. Dame un poquito más de Maslatón y a ver si podemos anclar todo lo que pasa también, recordando que de fondo hay un plan económico que implica una fuerte transferencia de recursos. Dale. De esto que la única actividad rentable en el país, que se llama la bicicleta financiera, que además es la máxima corrupción del país, ojo. Nos estamos fijando en bolsos, en cometas, en el tema de los medicamentos, pero la máxima corrupción del país vigente desde que asumió Milei es la bicicleta financiera. Es la tasa de interés al 110%. Vos estás usando fondos públicos para subsidiar el tipo de cambio con un Estado que paga tasa de interés. Esta es una señal que va hacia la City financiera, que se convierte en la única actividad rentable que hay.
Y esto es corrupción, esto es traslado de dinero de los más pobres a los más ricos. La deuda que se acumula cae en cabeza de todos nosotros. A mí me parece muy importante rescatar esto, porque si un hecho de corrupción, una coima, se trata de fondos públicos que se incrementan para que después vuelva en forma de cometa, bueno, acá tenés un esquema económico a partir de políticas públicas económicas que lo que significan en el fondo es esa misma transferencia. Sí, sí, absolutamente. Coincido con lo que plantea Carlos. De hecho, viniendo para acá, leía algo que planteaba en X, en Twitter, Martín Lustó, tomando datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso y haciendo el cálculo de, a partir de la eliminación de las LEFI y de la suba sideral de la tasa de interés, cuánto le cuesta al Estado en los próximos 5 meses en materia de pago de deuda, ¿no? Por el refinanciamiento de las deudas, y él decía 3,4 billones de pesos solamente en intereses para los próximos 5 meses. La Oficina de Presupuesto del Congreso planteaba que el aumento de las jubilaciones era 2,6 billones de pesos en lo que va del año. O sea, menos de lo que paga el Estado. Mucho menos de lo que paga el Estado en estos próximos meses, hasta noviembre, por el desarme desordenado que hizo las LEFI, que fue un capricho del presidente. Porque está claro, no estamos confundiendo una política pública con un hecho judiciable, eso está claro. Ahora, en términos de impacto a la sociedad y medidas que se toman, bueno, a veces es mucho más fácil juzgar a un gobierno en función de un hecho de corrupción que su política económica. Hay ¿no? dos cosas. Una parte me parece es que se entiende fácil. Claro. Yo creo que ese es un elemento clave siempre, ¿no? O sea, vos le robás la silla de ruedas a un discapacitado y es como... ¿Dónde era? ¿En Pizza Birra Faso? Que había una escena en Florida que le ganaban la limosna a un ciego y salían corriendo. Bueno, es eso. Ante eso, cualquier persona más o menos decente, humana, y cualquier persona que sea persona, reacciona enseguida, digo. Parece porque se entiende. Básicamente se entiende. Y además porque pese a lo que dice el gobierno, que nunca termina de auditar, el universo es muy grande. No es que hay un caso perdido y uno lo lee en el diario. No, esto se da en términos de convivencia diaria, eso por un lado. Y por otro lado me parece que los dos fenómenos tienen algo en común, que es el intento de colonización, o el éxito en haber colonizado el Estado, en un caso laboratorios y droguerías, y en otro caso el sector financiero. Tal cual. Y tienen representantes, o en todo caso tienen... Es muy interesante. Con corrupción o no corrupción, con coima o sin coima, gente que responde a sus intereses dentro del Estado del presidente. En algún punto se intentó muchas veces con éxito, poner a un representante de un sector económico a manejar el área donde ese sector económico hace utilidades. Claro, lo hizo Menem también en el inicio de su mandato, por ejemplo. O en todo caso, el funcionario se convierte en representante de, no hace falta que sea... No sé, el gerente, bueno, en este caso sí. Bueno, o Cordero del Ministerio de Trabajo. Sí. O de Techín. O Caputo, que viene del Deutsche Bank, ¿no? Muy bien. De la mesa de dinero del Deutsche Bank. Los bienes del Estado, ¿no? Ahora volvemos a eso, porque esto es lo que se está investigando. Spoileo un poquito, después es armado de la trama, pero esto que acaba de mencionar Martín es lo que se está investigando y lo que es un fiel reflejo, insisto, de este escándalo de presunta recaudación ilegal a partir de una droguería muy importante. Ya vamos con Irina, con novedades de la causa. Vamos a repasar 2 testimonios del último rato. Uno tiene que ver con Martín Menem, más allá de sus cuentas de Twitter y su equivocación en el manejo. Salió otra vez a reiterar una explicación respecto de todo lo que está pasando y el apellido Menem en el centro de la escena, y esto dijo. Respecto a los audios... De un audio de un funcionario, nadie te puede aseverar que esos audios sean, digamos, auténticos o no. Primer punto. La voz de Españolo es la voz de Españolo. Ponele que sea la voz de Españolo. Pero ¿Estaban editados o estaban editados? Están súper editados. Ahora, el contenido de los audios, lo que dice es absolutamente... Hay un audio, mira. Absolutamente falso. No, justo saltó un teléfono. No, perdón. El contenido de los audios... Absolutamente falso. A ver, lo que dice Españolo en esos audios... ¿Y sí? Es absolutamente falso. Y claro, Luis. ¿Y cómo te consta que sea absolutamente falso? Porque hablaba de Lule Menem y de Karina Menem. Y habla ¿Vos confías en ellos? Habla de supuestos. Y aparte hay algo que te muestra cómo actúa el Poder Ejecutivo. Ante la aparición de estos audios, se decide apartar automáticamente al funcionario. Disculpame que te interrumpa. ¿Cuál es el motivo de lo apartaron? ¿Por qué? Para que eventualmente...
Por dos motivos. Primero, o porque omitió denunciarlo en el acto, apenas tomó conocimiento. Y eso es Estos audios dicen, si fueran auténticos, no se sabe tampoco, no soy perito, tienen larga data. O, primero... Porque no lo denunció, eso constituiría un posible delito. Omisión de denuncia, o si estuviera hablando de chismes y vociferando adjetivos negativos sobre otros funcionarios del gobierno. También los tenés que separar. Imagínate que yo, presidente de la Cámara... Bueno, ahí estaba el intento de explicación de Martín Menem, que a ver, dice lo que tiene parecía alguien que se defiende y no puede agregar más argumentos que decir, bueno, lo que está diciendo el otro es falso. Mueve Españolo y la justicia moverá en las próximas horas. Pero esta es la defensa de Martín Menem y en un ratito les vamos a contar por qué salen los Menem a hablar y por qué dicen lo que dicen. Pero hasta ahí llega la explicación. Es una defensa floja, de Menem. Es una defensa muy floja la de Martín Menem. Argumente. Hay una parte que es obvia, que es, bueno, el tipo tiene que decir, si quiere, esto es falso. Bien. No está preguntado, pero uno se pregunta, entonces, como no está preguntado, ¿quién es Españolo? ¿Quién recomendó Españolo? Y resulta que Españolo vino de la mano del candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y presidente de la Comisión de Presupuesto. De nuevo se juntan las dos cosas, Guido, Pablo, de nuevo se juntan las dos. La guita grande con la coima, que termina siendo guita grande, pero no es estructuralmente financiera. De nuevo se juntan las dos. Resulta que Españolo llega a la Libertad Avanza por experto. Y además, Españolo, ustedes lo decían en el programa de ayer, Españolo patrocinó a Milei, y además lo patrocinó a Milei en el 2022 cuando Milei era diputado, todavía no era presidente, en denuncias contra periodistas, en denuncias penales contra periodistas. Después no fructificaron porque ninguna denuncia penal de Milei contra periodistas fructifica porque no hay motivo, digamos, y no hay penalización en la Argentina desde hace mucho tiempo, de la época de Cristina Fernández de Kirchner, de la opinión periodística, ni siquiera de la calumnia. Bien. Eso es Españolo. Entonces, de golpe, hay dos elementos acá. Un elemento que dijo que usa adjetivos malos, no me acuerdo, ni siquiera usó calificativos. O versiones cimentos de otros con adjetivos. En realidad lo que tiró son números, básicamente. Sí, y detalla una operatoria, digamos. Un número es el 3 y otro número es el 8. Sí. El 3 era la coima habitual y fue llevada al 8. Eso es lo que dicen los audios de Españolo. En realidad 5 a 8 y el 3 es el que va para... Es el 3 el que sube. El 3, perdón, sí, 5 a 8. No parece un chisme, bastante certero. Sí, es certero. Ahora, yo qué sé, si el tipo lo inventó o no lo inventó, la justicia dirá eso. Ahora vamos no parece inventado, porque además hay una defensa nerviosa y hay otra cosa más, me parece que, evidentemente, no estoy descubriendo América, si Eduardo Lule Menem sale el domingo a la noche, casi lunes de madrugada, en realidad, a contestar, y Martín Menem ayer a la mañana con Antonio Laje, eso es, ustedes se llevan la marca, para decirlo en términos futboleros. Claro, ahora vamos a ir a esa trama que es importante. Y esta escena de Luis Juez con Jonathan Viale tiene varias cosas también para rescatar y por eso la trajimos. Miren. Televisión que no había plata para la asistente terapéutica de mi hija, pero sí hay para la cometa. Entonces te quiero decir que yo necesito a grito que el tema se aclare. ¿Esto el gobierno lo va a destruir? En algún momento lo va a golpear si no lo aclaramos. Entonces no se soluciona con ¿Por silencio. qué no lo aclara el presidente? Bueno, no sé, yo capaz quiero pensar que el tema los golpeó, que es un golpe eso que te deja knockout, que estamos viendo. Ahora hay que hacerlo con celeridad, con energía. Bueno, enseguida vamos a volver sobre esto y vamos a tratar de explicarles por qué el gobierno responde como responde o no responde eventualmente, sobre todo en el caso del presidente un segundo, Pablo. de la Nación. Sí. El golpe que te deja knockout, es el que te deja fuera de la pelea, perdiste. Sí. No sé si Juez se acaba de dar cuenta. Si Juez se dio cuenta de lo que dijo o no se dio cuenta de lo que dijo. Juez que además es knockout. Enojado por el cierre de listas, en el canal, con el periodista en que lo dijo, que lo invitaron para que diga eso. Irina Hauser, muy buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar ahí, Iri. Bueno, a ver, novedades en la causa y qué pasó con los allanamientos en Nordelta. ¿Qué se estaba buscando y qué se encontró? En Nordelta se hicieron allanamientos que tienen que ver, por un lado, con cómo se fugó, cómo se fue uno de los hermanos Kovaliker,
de Nordelta el día de los allanamientos, el viernes pasado, pero sobre todo con intentar rastrear qué es lo que hicieron los hermanos ese día, que fue la policía de la ciudad a incautarles los celulares y a requisar sus viviendas, ¿no? Esto se deriva de una de las pistas que hay en la causa. Ayer contamos que el jefe de seguridad de Nordelta había sido llamado a indagatoria, este hombre que se llama Ariel de Vicentis y que alegó que estaba de vacaciones, pero que era cierto que estaba en contacto con la gente de las garitas de Nordelta, aunque negó que hubiera alertado a los hermanos sobre lo que se les venía. Pero evidentemente ni el juez ni el fiscal le están dando demasiado crédito a las palabras de este hombre, y por eso lo que se buscó en los allanamientos son las imágenes registradas por todas las cámaras de los dos barrios donde ellos viven, ¿no? Que son el de El Golf y La Isla. Así que estuvo la policía de la ciudad un buen rato bajando estos registros del centro de monitoreo de Nordelta a ver qué es lo que rescatan de ahí, ¿no? Y de ahí yo lo que quiero decir es que si bien pueden aparecer cosas que tengan que ver con cómo se enteraron o quién los alertó o cómo logró salir Jonathan Kovalevker, también va a ser interesante ver qué hizo antes de salir. Cuando se subió a su auto, si subió algo. ¿Se acuerdan que él era uno de los que tenía la caja de seguridad abierta en la casa? Claro. Con las gomitas tiradas alrededor. Bueno, se sospecha que subió dinero, ¿no? Y el hermano tenía todos los más de $200.000 en sobres adentro del auto. Esto es lo que tiene que ver con los allanamientos de hoy en Nordelta puntualmente. Después de la indagatoria de este hombre, de Vicentis, bueno, se verá qué se decide sobre su situación procesal, pero creo que va a ser interesante qué material pueden aportar esas imágenes también a la causa en general, no más allá de que sea una investigación separada, ¿no? Sí. Que haya quedado como concentrada en eso. Y después, bueno, algo que anticipamos ayer, es que se empezaron a analizar los celulares de las personas que hasta ahora están individualizadas, que no se puede decir que están imputadas formalmente, pero que están siendo investigadas. Lo que yo dije era que tenía el dato de que Diego Españolo, bueno, que es el protagonista o cuya voz es la protagonista posiblemente de estos audios que se han filtrado, había borrado gran cantidad de mensajes de uno de sus celulares. Bueno, esto lo que hoy contaste confirmamos, anoche, lo adelantaste anoche. Sí, lo conté anoche, y lo que hoy confirmamos es que el organismo que se está ocupando de este tema, que es la DATIP, que es un organismo, es una dirección de apoyo tecnológico al Ministerio Público Fiscal, logró bajar, extraer, hacer la extracción forense de ese celular, a pesar de que es bastante sofisticado ese iPhone. Y de las primeras visualizaciones, efectivamente, notan que hay muchos mensajes borrados. Bien. Lo que a esta hora todavía no se puede saber es si ese borrado tiene que ver con una intención de eludir la justicia, claro, o de, digamos, de borrar prueba, ¿no? Eso lo tendrá que evaluar el fiscal Franco Picardi cuando pueda analizar en qué momento pudieron acceder al dato español, saben que efectivamente hubo elemento de borrar y se está peritando, bueno, el contenido del teléfono eventualmente. Bueno, el paso siguiente va a ser que se analicen las conversaciones, pero respecto del borrado, acá lo clave va a ser analizar en qué momento borra, conversaciones de qué momento son y a quiénes tiene de interlocutores, ¿no? Hoy corrió toda clase de versiones, pero la verdad que son versiones, qué sé yo, es bastante probable que hablara seguido con Javier Milei, porque como contamos ayer, tuvieron una relación muy estrecha. Después el otro teléfono que tenía Españolo está aparentemente roto, estaba como inactivo. Ese se lo encontraron en otro vehículo. Sí. Jonathan Kovalevker, que es el que entregó su celular ayer, lo entregó un iPhone y lo entregó sin la clave, pero se está trabajando en acceder a ese teléfono. Emanuel Kovalevker tiene un Samsung, que es el que le secuestraron arriba de su auto. También un modelo bastante
nuevo y en este caso todavía no lograron bajar la información. Tampoco entregó la clave. ¿Por qué? Tampoco entregó el acceso. Te hago una pregunta sobre eso. Tampoco entregó la clave. Sí, el único que entregó este la contexto, clave... ahí te escucho, Iri. En este contexto, si efectivamente un juez en una causa de esta característica, por más que no estés imputado, te dice, dame el teléfono y dame la clave, vos podés resistirte a eso, evidentemente. Sí, no tiene la obligación de entregarla. Pero, pero en la investigación se pueden tomar las medidas para acceder al celular. Si no lo logran, probablemente le vuelvan a pedir la clave y si no verán de qué manera lo hacen. Bien. Hay un antecedente bastante conocido, no sé si se acuerdan la causa de Marcelo D'Alessio, el falso abogado que hacía extorsiones y espionaje, que cuando el juez Alejo Ramos Padilla le incauta el teléfono, no quiso dar la clave. Pero bueno, Ramos Padilla consideraba que había urgencia y lo que hizo fue obligarlo a que pusiera la cara para hacerle un reconocimiento facial con el teléfono, digamos. Bueno. Así que bueno, puede pasar de todo. Acá, digamos, la información que yo tengo es que, bueno, están decididos a que, bueno, si se demora un poco. La verdad que están ya accedieron al teléfono español, lo que es bastante. Y se verá qué pasa con el resto. El de Daniel Garregini entregó la clave y estaban en proceso de bajar la información. Y después hay otra cuestión que me pareció bastante relevante. Está empezando a intervenir la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y esto tiene una explicación, que es que otra parte del foco de la investigación, en consonancia con los posibles sobornos, es analizar los contratos. De momento la Fiscalía estaba focalizada en los contratos de la droguería suiza argentina con Andis, pero empieza a llegar información que además está saliendo en los medios, pero que en algunas provincias también tienen algunos tribunales o algunas fiscalías. Empieza a llegar información de contrataciones dudosas y de posibles sobornos en otras provincias, en otras jurisdicciones, ¿no? Y como dijimos también ayer, en otras reparticiones públicas, en el Ministerio de Seguridad, en el Ministerio de Defensa, en el Ministerio de Salud. Así que me parece que hay como una posibilidad de que se complejice la investigación si todo esto, digamos, si se le van presentando esta información al fiscal, ¿no? A ver, Irina, en este sentido, dos cosas que me parecen importantes, creo que le hemos hablado aquí. Primero, presunción de inocencia, más allá de que hay muchos elementos y mucha verosimilitud y que tiene un impacto político desde ya, pero rige la presunción de inocencia, como en otros casos también nosotros lo hemos planteado en diversas acciones en las denuncias mediáticas y demás. Y el otro elemento, y te lo pregunto porque vos estás en contacto con estos agentes del Poder Judicial, es que desde ya la curiosidad de la ciudadanía o la ansiedad del periodismo o incluso las vicisitudes de la política van mucho más rápido que lo que tiene que ir el Poder Judicial para que todo esto que se haga sea válido y después no pueda ser anulado, ¿correcto? Correctísimo. Igual me parece que, claro, que lo que también está pasando en este caso es que al haber audios, al haber además algunas imágenes, también bueno, versiones sobre imágenes, ¿no? Ahora hay una versión de que Lule Menem habría estado utilizando o probando uno de los autos. Parece que tenían un montón de autos de lujo los Kovalipker. Que bueno, que habría alguna imagen de ellos en un Porsche blanco, ¿no? Y efectivamente, bueno, parece que tenía más de un Porsche, que tiene Jonathan. Bueno, todo esto tan florido, ¿no? Y tan tangible, a diferencia del caso Libra, me parece que sí, que genera como una urgencia por saber y por conocer, que va a llegar un momento que, digamos, que no va a haber información a borbotones, eso va a ocurrir necesariamente porque todo lleva su tiempo. Ahora, acá hay dos medidas que a mí me parece que sí es importante subrayar, que se tomaron y que es valioso que se hayan tomado, respetando, por supuesto, la presunción de inocencia, que es la prohibición de salir del país para las personas que aparecen mencionadas o vinculadas a través de los audios
No todavía ni Karina Milei ni Lule Menem, ¿no? Pero sí el propio Diego Españolo, Daniel Garbellini, que es este otro funcionario ex funcionario de Andis, y los Kovalipker. Bien. Y por otro lado, lo que contábamos ayer, que es la prohibición de acceso a las cajas de seguridad. Claro, porque como ya vimos en el caso Libra... Que le aparezcan imágenes como la de Novelli vaciando Claro. la caja de seguridad. Martín tiene una pregunta, Martín. Pero además, perdón, Sí. en las cajas de seguridad puede haber prueba. Entonces acá lo que se parte por experiencia de presumir que podría haber pendrives, que podría haber documentos, o sea, que podría haber muchas cosas, Claro. ¿no? Martín. Documentación que, bueno, que coteje lo que se está investigando. Irina, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? La presunción de inocencia es un principio jurídico, ¿no es cierto? Sí, Ahora, constitucional. Constitucional. Bien, eso, nadie es culpable hasta que se muestre lo contrario ante la ley. Uno tiene todo el derecho Exacto. también de tener presunciones de culpabilidad. Uno como persona, como periodista, la gente en general, digo, es así, ¿no es cierto? Sí, pero eso es, digamos, eso es parte del acervo popular, si se quiere. Claro, ¿no? exactamente. No está regulado jurídicamente. Exactamente, tal cual. Creo que hay presunción de los inocencia en términos... Sí. Los periodistas también podemos interpretar la información que vamos teniendo, que vamos recolectando, con nuestro criterio y nuestra experiencia. Tal cual. Que es lo que estamos tratando de hacer, obviamente. Y creo que es lo que hace y que ayuda a entender que estamos ante un caso que posiblemente sea bastante grosero. Y lo que está pasando acá es que confluyen elementos que no solamente es lo que se cuenta sobre la causa judicial, sino que de pronto, bueno, nos empezamos a enterar que los contratos de esta droguería, en particular con el Estado, crecieron exponencialmente durante esta gestión. Y esto es algo que se agrega a la investigación judicial, es algo que trae justamente la práctica periodística. Claro. Y que por supuesto, si está pasando lo que están mostrando además las encuestas, que la ciudadanía está tan informada, bueno, es porque se está nutriendo también de todos estos datos que están circulando con Claro. mucha fuerza, ¿no? Bien. Y que son elocuentes. Bueno, en un ratito viene Julieta Weisgold, vamos a hablar de eso, y con Sheila Bilker también a partir de algunos estudios que ya está haciendo en su consultora 3.0. Iri, gracias, como siempre, gran trabajo. Gracias, abrazos. Abrazo grande. Bueno, a partir de lo que acaba de contar Irina y con información que vamos sistematizando y también algunas consultas respecto de quienes están siguiendo la investigación, a ver si podemos con las piezas que tenemos a la vista tratar de ver la imagen del rompecabezas. Voy a arrancar por el final. ¿Qué es lo que se está investigando concretamente a partir de los audios de Españolo, etcétera, etcétera? Lo que se está tratando de determinar es si el gobierno de Javier Milei, sobre todo a través del vínculo de Lule Menem y Martín Menem, pero sobre todo Lule Menem respecto de la familia dueña de la Suizo Argentina, es si esa droguería se transformó de una actora dentro de otras droguerías e intermediarios en el muy importante negocio de los medicamentos, de la compra, de la distribución, de la importación, que es un negocio de altísima rentabilidad. Martín, históricamente siempre, ¿no? Todo lo que tiene que ver con medicamentos, como otras áreas, han alimentado y mucho a la política. Mira, hay una cosa que decía Irina recién. Sí. Es una cifra que publicaron Ignacio Grimaldi y Federico González del Solar en La Nación de ayer. El aumento exponencial, decía Irina, es la Suizo Argentina, que es la droguería de la que estamos hablando, Kovalipker, pasó de 3.900 millones este año, a 108.000 millones en contrato con el Estado. Y ahí hay un dato. Eso Es un datazo. 2024 versus 2025 y Claro. lo que va de 2025. Claro, exacto, Claro. tal O sea, cual. estamos hablando de 8 meses. Vamos versus a ver a dónde llega. todo 2024. Bien. Exactamente. Lo que se está... Esa es una parte, perdón. Hay otra cosa, discúlpame, Pablo. Yo estuve preguntando en el mundo de la salud. Todavía la gente habla off the record y no quiere nada. Algunos están esperando llegar a un refinamiento mayor, los que no tienen intereses obviamente oscuros, ¿no?
sino los luminosos. Están esperando llegar a un refinamiento mayor como para venir al programa. Yo invité a 2 o 3 personas, venir al programa y hablar. Pero me explicaron algo. Digo, mira, cuando yo era chiquito, vivía en una farmacia, mis viejos tenían una farmacia, vivía en una farmacia, y venían las droguerías. Ahora, la droguería en esa época, que es hace mucho tiempo, obviamente en el siglo pasado, pero hace mucho tiempo, las droguerías fabricaban. Para aclarar, porque si no se entiende mucho el circuito, vos querías ir al circuito. Las droguerías hoy no fabrican más. Son grandes empresas logísticas. Y hay una característica nueva que, guiado por los estudios del CEPA sobre presupuesto estatal, podría explicar muy bien. Hay una característica nueva, que es que si el Estado paga, después vemos el tema de eficiencia, tema de eficiencia por un lado y tema coimas por otro. Se puede ser eficiente coimero, ineficiente coimero, eficiente decente. Hay muchas posibilidades. Eso depende cómo, qué quieras hacer con el Estado. Bien. El Estado paga tarde, por eso yo no aclaro esto, porque si no va a parecer que justifico la coima. El Estado paga muy tarde, llega a pagar 6 meses, 8 meses más tarde. Bien, eso por un lado. Por otro lado, el Estado no se termina nunca de reformar para que eso se pueda hacer más rápido, no es inevitable. Eso se puede hacer en 1 mes o en 2 meses, digamos. Entonces, el costo del dinero a 60 días no es lo mismo el costo del dinero a 180 días para el vendedor. Ahora, al mismo tiempo, el Estado en general no le compra ya a los laboratorios. A veces pasa, pero cada vez más, esta es la tendencia, le compra a estas grandes droguerías. Hay una enorme, que es la suizo-argentina, más enorme todavía por el aumento que tuvo el año pasado y coincide con el gobierno de Milei, y por eso hablamos, me adelanto, por eso yo hablo de Carina Gate. El gate acá tiene que ver con la administración Milei, porque el gran salto es la administración Milei. Aparece en un aumento monstruoso por un lado, y por otro lado, ¿qué hacen entonces? Acá hay una gran logística. Todo el mundo del mercado de la salud te dice, cuando vos preguntás por la logística de la Suizo-Argentina, te dicen, son buenos en eso. Y cuando preguntás por las finanzas, te dicen, son mejores todavía. Ese es el otro. Está muy bien. Por las finanzas, sin entrar en la coima, te digo. Entonces, bueno, ¿qué hacen estos? Son los que tienen la espalda suficiente como para aguantar ese tiempo. Obviamente, aguantar ese tiempo supone costos más altos. ¿Qué es entonces, a partir de lo que cuenta Martín y de ese esquema, muy importante tenerlo presente, lo que se está investigando a partir de lo que se destapa con los audios de Españolo, es si efectivamente los Menem, la administración Milei, pero a través sobre todo del vínculo que los Menem tienen con los dueños de la droguería, los Kovalikер, si en realidad lo que hicieron fue darle la administración estatal de todo ese circuito a esa droguería. Y entonces es la droguería ya no una parte más o un agente más o un actor más dentro de ese esquema, sino es el actor que regentea el negocio. Y entonces arma la logística, decide a quién comprar y sobre todo qué tarifas pone. Y entonces eso cambia, y lo que cambia además es esa coima, porque Españolo en uno de los audios dice, bueno, a partir de ahora, los que se comunican con las distintas droguerías y que generan el vínculo con el Estado, es efectivamente los suizos. Y es lo que termina, y los que comunican además que cambió el tarifario. Y ahí aparece del 5 al 8, el 3 para Carina, etcétera, etcétera. Es más, dentro del propio circuito más íntimo de Carina Milei, se empiezan a preguntar si en realidad no la caminaron también a Carina. Es decir, si el volumen del negocio es mucho más grande de lo que le dijeron los de la Suizo-Argentina y el 3% es poco. Pero bueno, esas son algunas habladurías. Y cierro con esto, porque ¿dónde aparece Españolo? Españolo es el titular de Andis, al que los Menem le dice, sobre todo Lule Menem le dice, mira, vos esta estructura en Andis la tenés que armar de esta manera. Y esta es la persona que tenés que poner ahí para reformar efectivamente el negocio. Y Españolo o se asusta o no recibe la parte que siente que tiene que recibir. Españolo no es un inocente dentro de toda esta historia. Y empieza a consultar con algunos abogados sobre la escena. No con uno, con varios abogados. Y también le lleva la preocupación al presidente Javier Milei. Esto es lo que se está intentando reconstruir, insisto, para terminar de ver si en realidad, más que Españolo y más que Andis, lo que se está descubriendo, y insisto, es un sistema de recaudación ilegal, no solamente con la Agencia de Discapacidad, sino con un montón de otros organismos. Esto que nos contaba Irina recién,
que a partir de la investigación periodística empieza a alimentar la causa y se agranda la causa. Por eso hay organismos que nunca habían hecho contrataciones vinculadas a droguerías que empiezan a hacerlas en el momento de la administración de Milei, por ejemplo el ENACOM, que es el ente que regula las telecomunicaciones en la Argentina. Entonces Españolo va y le habla a Milei y le dice, che, está pasando esto. Y a continuación lo convocan a una reunión, Karina Milei, Lule Menem, donde Karina Milei le habría dicho, mirá, Diego Españolo, el Lule Menem soy yo, así que se hace lo que se plantea. Y entonces Españolo, que efectivamente concreta esa estructura, empieza a hacer más consultas y se muestra más preocupado. Y hay quien advierte que Españolo le va diciendo todo esto, escuchamos en los audios, a muchas personas. Y que alguna de ellas, probablemente uno de los, el interlocutor de alguna de las grabaciones, es que finalmente termina haciendo el registro. No era el tipo más discreto del mundo. No era el más discreto. Y se sacaba selfies. Y que uno de esos abogados podría ser el que efectivamente toma por lo menos uno de los registros, Ahora, porque son varios registros, sí. Y no todos son en un bar, Ahora, hay otros Pablo, que son comunicaciones. Está la investigación judicial, Casanelo, juez Casanelo, fiscal Picardi, y la investigación periodística o las investigaciones periodísticas. Para mí hay un hecho que es la confesión de Milei, que no es delito, o sí, no lo sé. Hoy no es delito, pero podría llegar a serlo. O tal vez una decisión política. Lo que hizo Milei hoy fue compartir la droguería suizo-argentina en medio de la catástrofe, en medio del Carina Gate, hizo un comunicado. Y el presidente compartió el comunicado. Lo hizo suyo, lo hizo propio. Sí, lo hizo propio. Sin comentarios. Pero eso es hacer lo propio, porque sin comentarios no pasó nunca eso. Yo no lo recuerdo nunca en ningún caso de inicio de sospecha de coima. Sí. Así que después vamos a hablar de eso, pero tomo un caso porque si no nos iríamos al siglo XIX, no tiene ningún sentido. Digo, pero el Swiftgate para acá, por eso, Swiftgate para acá, pero ya es 1991, estamos hablando de los últimos 34 años, nunca un presidente ante una sospecha se abrazó al proveedor o al empresario privado. Por ahí se abrazaba en privado, pero no en público mientras se estaba investigando. Al que paga coimas, decís. Claro, exactamente, al que aparece en los audios como pagando coimas. ¿Por qué? En defensa de quien recibía las coimas, no lo sé. Pero es un dato muy es llamativo. La única declaración. Es la es lo único, exactamente. Pero es fuertísimo. Bueno, es esa declaración. Es fuertísimo. Hay tres acciones del gobierno. Sí. La primera acción es correr Españolo. Sí. Que es consistente con la idea de este tipo es un mitómano. Sí. Si fuera real el audio, hay lo que dice falso. Sí, ahora lo echan con un decreto donde no lo echan. Claro, que le limitan las funciones, Además, digamos. Sí, exactamente. Y sacan a Gabergini, que es el ejecutor, aparentemente el ejecutor de toda la maniobra. Por lo menos uno de los ejecutores dentro del Andis. Sí. La segunda acción es mandar a hablar a los Menem. Porque la decisión de que Lule Menem, en una cuenta de X que no usó nunca, jamás, abierta en el 2012, haga una publicación como la que hizo, larga, el domingo a la noche, y lo manden a Martín Menem para hablar con Antonio Laje muy temprano a la mañana, probablemente antes que abran los mercados, no lo sé. Fue antes. No, quiero decir, con esa intención. Exacto, esa es la segunda acción. Y la tercera acción es efectivamente la que comenta Martín. Hacer propio un comunicado de la droguería suizo-argentina que dice todo falso y nos ponemos a derecho, nos ponemos a lo que reclama la justicia. Bueno, lo primero que podrían hacer es muy asombroso, ya en medio, al comienzo de una investigación judicial, más las investigaciones periodísticas, insisto, que el presidente tire y se abrace a los Kovalipker, es muy asombroso. Lo que está diciendo es, negamos el circuito de recaudación ilegal. Esta gente es todo honorable, exactamente. Si es todo honorable porque huele españolo. Bueno, dijo que los que fugaban eran héroes. Digo, es consistente con su relato. Está bien, pero vamos privados. A darle la ventaja de la duda, eventualmente. Yo creo que es consistente. Porque si la Suizo-Argentina dice, si el relato del gobierno es Españolo se corta solo, no sabemos por qué dice lo que dice, es mentira, es un mitómano, si es que es verdad, entonces lo que tienen que decir es, acá no existe ese circuito ilegal. Entonces el argumento de la Suizo-Argentina es el mismo que el mío, porque todo lo que estamos haciendo es legal. Sí. A mí me cierra en ese sentido, ahora, es muy pornográfico. Eso que estás diciendo, es así como vos decís. Ahora, eso no pasó nunca. Yo digo eso está bien, nomás. Está bien. Uno es periodista, entonces, ¿qué?
El primer registro de un periodista es, che, esto es nuevo, esto no pasó nunca. Es una gran novedad. Eso es lo primero, esto es una gran novedad. Bueno, solo esto es una gran novedad. Si la Suizo-Argentina está a disposición de la justicia, lo que pueden hacer es entregar las claves de los teléfonos, si no hay nada que ocultar. ¿No? Sí. ¿Por qué retener eventualmente o por qué querer fugarse? ¿O por qué lloraba Jonathan Kovalipker cuando llegó Emanuel, cuando llegó efectivamente la policía? Bueno, vamos a ver cómo siguen estos acontecimientos y enseguida hablamos de qué viene para adelante en el escenario político del gobierno. Lo va a analizar Martín en un rato. Mientras todo esto ocurría y mientras por detrás se sigue investigando todo el tema del fentanilo contaminado, hoy trabajó la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y había convocatorias, una a Mario Lugones, el ministro de Salud, y otra al nuevo interventor del Andis, que también que puso el gobierno después de haber corrido a Españuelo, que efectivamente estaban convocados a la comisión. Y miren lo que pasó. Ni Alejandro Vilches ni Mario Lugones se presentaron a la comisión. Daniel Arroyo es diputado nacional, integra la Comisión de Salud, está en línea para charlar un rato con nosotros y contarnos lo que pasó. Daniel, soy Pablo Caruso y todo el equipo de QR en Bravo TV. Saludamos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Yo soy presidente de la Comisión de Discapacidad. Sí. Hoy hicimos en conjunto Salud y Discapacidad. Soy el autor de la Ley de Emergencia en Discapacidad y por eso es que convocamos en conjunto al ministro de Salud, porque depende la Andis de Salud, y al nuevo interventor de la Andis. ¿Y qué pasó, Daniel? Básicamente no vinieron y acá hay 3 cuestiones centrales que tomar en cuenta. La primera es el contraste obsceno, porque estamos hablando de coimas de $500.000, $800.000 en el marco de una emergencia en discapacidad. Hoy una persona que trabaja en un taller protegido, que va todos los días a trabajar 4 horas, cobra 28.000 pesos por mes. Un acompañante terapéutico, la persona que acompaña a las personas con discapacidad, cobra 3.000 pesos la hora a 180 días. Va a empezar a trabajar hoy, lo que trabaja hoy, lo va a cobrar el año que viene, 3.000 pesos la hora. Tremendo. Un transportista, 541 pesos el litro de nafta. Como la nafta sale 1.500 pesos, en vez de llevarlo los 5 días que corresponde el tratamiento, lo lleva 2. Un hogar, un centro de día, todos están a punto de cerrar. Todos en feria americana, rifas, hacen lo que pueden, de la manera que pueden, están tratando de sobrevivir, todos con deuda con la FIP. En ese contexto, donde la ley de emergencia en discapacidad reordena el nomenclador, las personas que están discutiendo eso y tratando de solucionar su problema, escuchan $500.000, $800.000, $20.000, $30.000. El contraste es verdaderamente obsceno. A ver, Daniel, ¿hay alguna... 2 preguntas. Primera, ¿hubo alguna comunicación desde Lugones o desde Vilches avisándole a las 2 comisiones o al plenario de comisiones que no iban a ir? No hubo ninguna comunicación. Vamos nosotros ahora la semana próxima, en el caso de discapacidad, a hacer una nueva convocatoria y básicamente vamos a tratar ya los expedientes que piden interpelación o que piden informe. Y el audio también tiene una segunda parte, yo diría más dolorosa que esta, que es que donde el exdirector de la Andis cuenta que para incentivar a que la gente no pueda llegar, hacen las auditorías a distancia. Esto le hacen hacer a las personas 200 kilómetros, 10 horas de cola, le piden a la persona que tiene ceguera de nacimiento que vuelva a hacer todos sus estudios. Un sistema absolutamente desastroso. Perdóname, desacomodado Daniel, la vida de las repetí personas. eso, por favor. Lo que dice Español es que hacían a propósito el trámite a distancia para que no pudieran llegar. Lo que hacían es llevar las personas a distancia donde vivían para desincentivarlas. Y básicamente es lo que ha pasado. 40% de los telegramas no llegaron a domicilio. Cuando uno dice que hay 110.000 bajas en las pensiones, 90.000 son por un problema de domicilio. La Agencia de Discapacidad tomó el dato original. Si una persona tiene hace 15 años una pensión, tomó ese domicilio. Como estamos frente a una generación de inquilinos y la gente alquila y no cruzó datos ni con el RENAPER, ni con el registro civil, ni con nada, 40% de los telegramas no llegaron a destino. Y entonces estamos todos rezando que un buen vecino, él se ponga a hacer una investigación donde vivía la persona, la familia antes, vaya y le lleve el telegrama. Gran parte del problema es que gente llega al ANSES y le dicen, no, usted tendría que haber venido la semana pasada.
La ley de emergencia en discapacidad resuelve los dos problemas. El primero, que actualiza y ordena el nomenclador, y el segundo, que manda a hacer una auditoría correctamente, dice, vaya donde están los problemas, no vuelva loco al conjunto de las personas. Los problemas están en los médicos, que han dado muchas altas por arriba del promedio, y en las localidades que tienen muchas personas con pensión por arriba del promedio. En vez de ir ahí, que es donde está el problema, ha decidido desacomodar la vida del conjunto porque querían hacer un recorte imposible de cumplir. Martín. Daniel, ¿cómo estás? Martín Granoski, buenas noches. Buenas noches. Hoy escuché, no sé si esto está confirmado, que una de las ideas del ministro de Salud de Lugones o del presidente Milei y de Karina Milei es poner la agencia de discapacidad dependiendo directamente de la estructura del Estado central. Vos tenés, obviamente, experiencia en el Estado, yo alguna tengo, y mi sensación es que con eso van a terminar de destruir la parte, no la parte de coima y la parte de ineficiencia, sino la figura de la agencia, que es una figura útil para el tema de la discapacidad. Digo, con eso terminan, si lo ponen en el circuito burocrático del Estado central, completan este ciclo que vos estás comentando de ir desconociendo la ayuda a los discapacitados. Sí, y básicamente vuelven 100 años para atrás. Hoy la agencia de discapacidad depende del Ministerio de Salud, pero es una agencia que tiene autonomía. Claro. Lo que dice la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, que es lo que hace todo el mundo, que es Naciones Unidas básicamente, es que no tiene que depender siquiera de salud, sino de lo que nosotros llamaríamos la jefatura de gabinete, porque discapacidad cruza con salud, pero cruza con educación y la escuela especial, cruza con el tema de trabajo y el Ministerio de Trabajo, con la problemática de accesibilidad. Lo que deberían hacer es que no mantener la estructura de la ANDIS como está, en términos de un organismo que define políticas públicas y tiene su propio presupuesto, sacarlo de salud y llevarlo a jefatura de gabinete. No es que es una idea mía, es en esencia cómo funciona el mundo. Y ahí lo que hay que ver, además, que lo que está haciendo Milei con las personas con discapacidad no tiene nada que ver con lo que hacen otros países, otros gobiernos de extrema derecha. Trump acaba de poner un programa para personas con discapacidad hace 2 meses. Meloni, Orbán, lo que hacen no tiene nada que ver con lo que está haciendo Milei, que es desengancharse absolutamente de la atención de personas con discapacidad. Bolsonaro, cuando gobernó Brasil, hizo otra cosa. ¿Sí? Esto es un invento, la idea de que el Estado no tiene nada que ver con las personas con discapacidad, y si hace esto de quitar la autonomía a la agencia y mandarlo como una dependencia más del Ministerio de Salud, lo que está haciendo es básicamente corriéndose el Estado de todo tipo de atención a las personas con discapacidad. No hay ningún texto ni ningún gobierno que haga eso en el mundo. A ver, Daniel, vamos a compartir el audio de Españolo, por supuesto, con todas las verificaciones que haya que hacer, pero es muy consistente lo que dice con lo que nos cuenta, Daniel Arroyo respecto de lo que está ocurriendo, o sea, de lo que efectivamente ocurrió, donde marca lo que hacían para tratar de desalentar a las personas que continúen con los trámites para las pensiones. Dale. Te afanaron la caja también a Mondino. Te sacaron la caja. No sé qué se quieren hacer. O sea, están todos ahí en el figuretismo, les gusta eso. Yo te repito, yo lo que quiero hacer es termino el tema de las pensiones y me voy con esa cocarda a decir, tipo resolutivo, agarró un quilombo, lo denunció, lo ordenó y se fue. Carnaval. Chao. Voy a trabajar en estudio o veo que oferta me llega de cualquier otro lado. No, aspiro a eso. Bien, ahí dice ordenar un poco el asunto y la cucarda de dar de baja las propias pensiones. Daniel, estábamos viendo la imagen de la comisión y hay muchas sillas vacías. ¿Quiénes estuvieron ausentes? Básicamente toda la Libertad Avanza y el PRO, todo lo que serían los bloques de la Libertad Avanza y el PRO no estuvieron presentes. El gobierno en esencia hizo 2 cosas absurdas. Una es que le pidieron un recorte del 30% a la agencia de discapacidad de parte del ministro de Regulación, del ministro de Economía, imposible de cumplir con una auditoría. Porque cuando uno dice, en esta localidad el 60% de la gente tiene pensión, son localidades de la zona rural, terminan siendo 20 familias, no hay manera de recortar el 30%, y por eso, como no podía recortar, decidió desacomodar todo el sistema. Todo el sistema es que no se actualizó el nomenclador en todo lo que va del año. Que la persona que cobra 28.000 pesos por mes por trabajar 4 horas en un taller protegido, cobra lo mismo de febrero del 2023. Febrero del 2023 era muy poco,
hoy directamente no existe, es un monto absolutamente brutal. Por un lado. Y por otro lado, algo más absurdo aún, es que el gobierno, por alguna razón que tiene que ver más con el medio ambiente, con discapacidad, decidió no cumplir con las resoluciones de Naciones Unidas. Básicamente porque no cree en el cambio climático. Eso le pega de costado a discapacidad porque ha decidido no cumplir con la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. Entonces se fue 100 años para atrás e hizo en enero de este año una resolución denominando a una persona con discapacidad como idiota, imbécil, débil mental. Concepto de salud hace 150 años. Las dos cosas son absurdas, un recorte imposible de cumplir y no cumplir con la resolución de Naciones Unidas, que no lo hace ningún otro país similar al de Milei. Todo eso generó esto que es desesperación, absoluta desesperación para las familias y para las personas con discapacidad. Daniel, gracias como siempre, un gran abrazo. Buenas noches, gracias. Daniel Arroyo, charlando con nosotros, presidente de la Comisión de Discapacidad, autor de la ley de emergencia en discapacidad, en ese plenario con salud que hoy trabajó en la Cámara de Diputados. Le doy la bienvenida a Julieta Weisgol, especialista en comunicación política. Hola Juli, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Gracias por estar acá. Enseguida vamos a analizar puntualmente qué. ¿Qué vamos a analizar? El punto de quiebre. Punto de quiebre del gobierno. En realidad es una pregunta. ¿Hay un punto de quiebre o para mí hay una sucesión de hitos? Bien. Y es complejo, pero está pasando algo. Bueno, vamos a llegar a esto que plantea Julieta Weisgol a partir del análisis que hace o que va a hacer Martín Granowski sobre, bueno, el enigma del Carina Gate. Es decir, qué escenarios se abren de aquí en adelante a partir de esto que, como después trataremos de responder, es un punto de quiebre o no, sobre todo en la relación del gobierno con la ciudadanía. Martín, ¿por dónde arrancamos? Hay diferentes elementos para analizar esto. Digo, si querés, tenemos algunas placas preparadas por la producción. La digestión popular del Carina Gate. En los 12 días que faltan, hasta las elecciones provinciales, 3 rectas, dice Martín Granowski. Esa es la primera. La digestión popular del Carina Gate. ¿A qué te referís? Hablo de digestión, es en el sentido que decía Julieta recién, justamente. Digo, es qué está pasando, no solo qué está pasando en términos de la investigación judicial y de las investigaciones periodísticas, es cómo está llegando y cómo se digiere eso, cómo se mastica, cómo se digiere, cómo se procesa, cómo llega emocionalmente, con qué cosas se relaciona de la vida cotidiana, con qué cosas se relaciona de la vida cotidiana económica y, como planteo esto, después, ¿qué pasará? Pero esto viene, vamos parte por parte. Bien. Insisto en los 12 días, porque parece que no, pero la primera elección del año, grande, estuvo la de la Ciudad de Buenos Aires, pero para la próxima faltan solo, desde hoy, 12 días. No es este domingo, es el domingo siguiente. Otro, 7 de septiembre, provincia de Buenos Aires. Y para el 26 de octubre ya falta poco también. Bien. Para las nacionales. Esta es una clave de análisis. Esta para mí es una clave de análisis. Yo no tengo respuesta. Yo estoy planteando escenarios. En el mismo sentido que decía Juli recién. Yo no tengo respuesta. Tengo la misma sensación que ella, pero son entre sensaciones, análisis y también territorio, quiero decir. Segunda recta. Bien. Las conclusiones personales sobre la propia calidad de vida de cada uno en medio de la recesión profunda. Insisto en lo de personales, ¿no? Por eso puse personales y la producción puso personales. Digo, aquí estoy hablando de cómo venía la mano de la vida cotidiana antes del Carina Gate. Y la percepción, digo, por eso hablo de conclusión, porque también está la realidad y a partir de esa realidad la realidad es cada vez llego menos a fin de mes o cada vez no es fin de mes. El fin de mes es el 6, es el 10, es el 15, es el 20, depende del caso. Bien, ¿cómo me afecta eso? Ahí déjame sumarte, Martín, digo, salarios estancados, cuando uno mira registrados del sector privado, del sector público, desde septiembre de 2024, una caída en lo que va de este año del 5% en términos reales, que se suma a lo del año pasado. Y en lo de la percepción me parece muy interesante sumar la discusión con respecto a la inflación, ¿no? De cómo aparece que esta cuestión de que yo percibo que mi inflación es más alta que la que da a conocer mes a mes el INDEC. Bueno, básicamente es porque hay un conjunto de gastos, de servicios, de costos fijos de la vida. Hablo de la luz y el agua, el gas, servicios públicos, el transporte y servicios en general, que viene subiendo y que sigue corriendo a un ritmo inflacionario mayor al de los bienes y que son gastos que no puedo decidir no pagar, ¿no? Claro. Como por ejemplo una entrada de cine, que si me aumenta mucho, bueno, me quedo en mi casa y miro Netflix. Hay algo que me parece importante lo que plantea Martín, que es la conclusión personal sobre esa calidad. Porque yo puedo tener
Cuando uno observa, eso cuando hablo de los canales de conclusión, noticias es salen a la pero calle y le conclusión. hacen una Sí. consulta a las personas, todos dicen, o la gran mayoría dice, estoy peor. Pero la conclusión personal puede ser, bueno, estoy peor porque, bueno, y las razones quizás no están ligadas con la política estoy peor y tengo económica. esperanza, estoy peor y Claro. estoy nervioso, estoy peor y tengo incertidumbre, Bien. estoy peor y tengo ¿Estás de acuerdo, angustia. Juli? En general, Hasta acá, sí, muy no bien. quiero hablar para no spoilear. Para no spoilear. Claro. Dele. Pero sí, en general viste que las cosas están más en algún lugar que no es el medio, pero no es ninguno de los Claro, las claro. respuestas fáciles, digamos. Sí, sí, yo no Suele pasar quise eso. tirar respuestas. Las obvias, digamos. Exactamente. Bueno, y ahora y viene la tercera. tercer Bien, elemento. Campañas electorales es la tercera. A ver Que si- cómo ahí está. inciden y cómo no inciden. Y sí inciden, que es la otra cosa. En realidad estas tres cosas se van combinando. Si estas tres cosas son más intensas, es como un ecualizador. Si estas tres cosas son más intensas, si las tres son intensas a la vez, el resultado electoral de los 12 días que faltan puede ser uno. O puede no llegarse a un resultado electoral. Digo, alguna vez creo que lo hablamos aquí. Esto es contrafáctico hacia el futuro, que eso no sé si existe, pero en todo caso es una hipótesis, nada más imposible de comprobar. En caso de no haber elecciones este año, creo yo, el desgaste del gobierno sería infinitamente mayor. En caso de no haber elecciones, o en caso, por supuesto, de que el gobierno pierda las elecciones. En esos dos casos, el desgaste será mayor. En el caso de que el gobierno gane, el desgaste no tiene por qué interrumpirse, podría seguir, pero el gobierno puede tomar oxígeno. Bien. Por eso insisto que acá son, para mí, tres claves que hay que ver cómo se van combinando. Bueno, y dice Martín Granowski, un ecualizador de estas tres variables lo tenemos. Ahí está, mirá. Karina Gate, elecciones de septiembre, elecciones de octubre. ¿Y cómo funciona este ecualizador, Granowski? Mira, vas subiendo, a ver, siempre viste los ecualizadores, vos no tenés solamente volumen. Tenés volumen, graves, agudos, tono, bueno, si querés A ver, tenés ahí hasta estilos, lo el que Karina quieras. Gate fue para abajo. Sí. Explícamelo, esta escena. Ahí tenés Karina Gate para abajo, pero digamos, el Karina Gate no es un... no es relevante. No es determinante, digamos. Relevante ya es, eso está clarísimo. Está clarísimo porque el nivel de conocimiento es muy alto y el nivel de sensibilidad es alto con el tema. Eso ya quedó claro. Ahora, o sea, esto sería, si no termina impactando fuerte y no es relevante, las elecciones septiembre-octubre al gobierno le iría bien. ¿Eso sería? no, puede irle mal también. Esta es una variable. Puede irle mal Sí. también. Pero podría irle bien. El tema es cómo se combinan, yo insisto con esto, el tema es con qué intensidad juega cada una de las cosas y cómo se combinan las tres. Son como tres Bien. líneas, no son paralelas. Entiendo. Las paralelas no se tocan, decía el señor Tales. Y ni siquiera, ni en Mileto ni en la Argentina. Ahora, si el Karina Gate tiene un impacto muy fuerte, bueno, la opción, o hay una Elecciones de posibilidad de septiembre. que esto tenga un correlato electoral. Exactamente. digamos. Posibilidad, insisto, posibilidad. No digo que esto No, sea está así, bien, porque son no lo puedo situaciones afirmar, la posibles. verdad. No lo puedo afirmar. Y lo próximo que tenemos es escenarios del poder. Sí. Esto no es lo que digo yo, ¿eh? Esto es lo que uno recoge hablando... Definí poder. Establishment. Bien. Grandes empresarios, sector financiero. Esto es lo que están hablando ellos y lo que uno recoge hablando con ellos cuando te cuentan off the record, por supuesto. Entonces, yo hice un esquema resumí 4 escenarios. A ver. Insisto, no son míos. Algunos los puedo compartir, pero no son míos. O no son necesariamente míos. Primero, Milei sigue igual que ahora. ¿Qué quiere decir igual que ahora? Igual que ahora es, creo yo, y Juli lo podrá corroborar o no, es en proceso de desgaste. No hablo de desgaste terminal. Igual que ahora es en proceso de desgaste. Todas las encuestas revelan que hay un desgaste. Eso está clarísimo. ¿eso es así? Ya venía de antes del Karina Gate. Venía de antes. O sea, antes del registro de este tema ya venía en desgaste. Por eso, igual que ahora, me refiero a eso. ¿sí? Sí. Igual que ahora, en declive. No sé si en pendiente brusca o no. Bien. Bien, este es el primer escenario. Segundo El que habla escenario. del poder. Segundo. A ver, ahí viene. Milei reformula el gobierno como Menem después del Swiftgate en 1991. ¿Qué es esto? Eso es un ejemplo histórico que hubo. Cuando aparece el Swiftgate, a ver, pedido de coimas a la empresa Swift. A la empresa Swift, exactamente, gobierno de Menem, el clan Yoma, no eran los Menem, en ese caso directamente, era el clan Yoma, pedido de coimas de Emir Yoma a la empresa Swift, un funcionario lo revela, Horacio Berbisky publica en página 12 en enero del 91
publica el primer artículo y se desata un escándalo, una bomba de fragmentación, ¿no? Que es una bomba que va produciendo otra bomba, que va produciendo otra bomba, que va produciendo otra bomba. Parecido a lo que está ocurriendo con el caso Andino. Es así. Y eso termina en la reformulación de gobierno. Y ahí Cavallo era canciller antes, entre el 89 y el 91, y Cavallo se convierte en ministro de Economía, y lo digo muy rápidamente porque es un proceso histórico complejo, pero ahí empieza después el plan de convertibilidad, que ya venía en todo caso del plan Bonex de Herman González diseñado por Cavallo. Esto es largo. El gobierno mirando hacia atrás podría encontrar un esto es un caso, escenario posible, sí. Pero está esto de decir, bueno, nunca pasó. Lo que sí pasó es que cuando hubo un episodio de estas características de fragmentación, me parece muy interesante eso, hubo una reformulación del gabinete, si pudieron cortar en algún lugar que no era el propio Menem y que lo ponga en duda a él mismo y reformular el gobierno. Te voy a decir una cosa, a diferencia de hoy. Claro, esa es una cosa. Y la otra cosa es que lo que hablábamos antes, Pablo, es que en ese momento, por eso me acordaba, Menem no se abrazó a la empresa Swift. Las coimas existieron, digo, ahí las coimas existieron. Ahí yo tengo presunción de culpabilidad. La justicia tiene que tener presunción de inocencia y yo me siento tranquilo en un Estado de Derecho con presunción de inocencia, pero periodísticamente tengo presunción de culpabilidad. O sea, están todos los elementos como para hablar de culpa. A tal punto están los elementos como crisis política y que los mencionados allí salieron volando. Y ahí mismo vino lo de la leche podrida, no sé si se acuerdan. Vico. Exactamente, Vico, secretario privado de Carlos Menem. Escándalo de leche. Lo de la leche podrida se parece mucho al tema de los discapacitados. Porque no es la coima en general solamente. Le estás robando la comida, le estás robando la leche podrida. Claro, le estabas dando leche podrida, le estabas robando a la gente que no tenía para comprar leche. Leche en polvo. Bueno, entonces tiene la posibilidad, o por lo menos escenario posible, reformulación del gabinete. ¿Qué más? Esto se está hablando, insisto, no lo digo yo. Sí, esto se está hablando, esto se habla. Granoski. Esto se habla, yo solo cuento. Milei deja la presidencia y asume Villarruel. Esta es una posibilidad de la que están hablando. Digo, ¿Hay quien está sacando esta cuenta? Sí. Yo creo dentro del poder. Sí, el poder económico. Que yo sepa, no hay planes de. Pero la conversación es, che, y si Milei deja la presidencia, es así como estoy diciendo, un escenario posible. O sea, che, y si Milei deja la presidencia y asume Villarruel, ¿qué pasa? Así son las conversaciones, son como las que estamos teniendo nosotros ahora. Después hay gente que tiene más poder que nosotros, por supuesto, para incidir. Algunos pueden transformar en realidad claro, esas conversaciones, esa especulación. Exactamente. Y el último, la última... Milei deja la presidencia y la Asamblea Legislativa decide quién lo reemplaza, que ese fue el escenario después de la crisis del 2001, cuando asume Eduardo Duhalde a principios del 2002. Gracias, Martín. Al contrario. Entonces ahora, sí, la pregunta Julieta Weisgold alrededor de si esto es un punto de quiebre para el gobierno. Yo me imagino que tu respuesta no va a ser ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. No, más o menos, no. A ver. No, está pasando algo, pues si no lo vemos es un problema. Pero quiero hacer un raconto, no histórico, sino del gobierno, ¿no? De Milei, del propio gobierno y de los análisis. También para pensar un poco esto del punto de quiebre, ¿no? Desde el minuto 1 se pensó el punto de quiebre por el lugar más racional y más obvio, que ¿cuál era? Venía un presidente que decía que iba a hacer, que decía, estoy haciendo el mayor ajuste de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces era obvio que iba a venir por el lado económico, ¿no? Claro. El primer punto de quiebre iba a venir o por las tarifas, o iba a venir por cuando empezaron las clases, o iba a venir por la inflación que hubo al principio, ¿no? Bueno, un montón de cuestiones que se fueron dando, iba a venir por ahí. Y resulta que, como digo siempre, la calle primero fue por la gran manifestación en torno al tema universidades. El primer punto de quiebre en la opinión pública registrado por todas las consultoras, porque digo, algunas consultoras veían, ¿no?, un declive del gobierno antes, otras no, pero todas tienen en común que, o la gran mayoría tienen en común que ve, ¿no?, una caída en la opinión pública con el tema jubilados y la cena, ¿no?, la famosa cena posterior. Los 87 héroes agasajados. Exacto, exactamente. Pero en ese contexto teníamos un gobierno que tenía determinadas características. ¿Cuáles? Primero, parecía tener ciertos reflejos como para ir para atrás con algunas medidas, ¿no? Entonces,
ir para atrás, modificar algunas, ¿no? Después de la gran marcha universitaria tomó algunas medidas que iban, digamos, no en contra del ajuste, pero no matizó un poquito ese recorte, ¿no? Los gastos de parecía tener, sí, exactamente, claro. parecía tener cierta cuestión ahí de moverse de posiciones tan duras, más allá de que el discurso seguía siendo duro, ¿no? Sí. En paralelo también, bueno, el 25 de mayo hizo el acto con los gobernadores, ¿no? Parecía querer tejer algún tipo de alianza visible con los gobernadores. El Pacto de Mayo, exactamente. Con el PRO, desde que arrancó, tenía una vinculación, ¿no? Una cuestión ahí medio zigzagueante, pero en donde el PRO era un actor, Cambiemos, era un actor, ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, el gobierno sigue avanzando y llega el caso Libra, ¿no? El caso Libra, que yo creo que fue el primer traspié, ¿no? Grande, pero no grande porque los otros no hubiesen sido grandes respecto a la opinión pública, pero sí respecto a lo que era el contrato inicial con el electorado, ¿no? De Milei. ¿Cuál era el contrato electoral? Cambiar todo, ¿no? Y cuando uno va a mirar, esto también lo digo siempre, ¿no? Durante la elección Milei decía que iba a hacer ajuste en todo, no es que decía en algo no voy a hacer ajuste. Y los propios votantes de Milei creían, muchos, que no había que hacer ajuste en educación, en salud, en áreas sensibles, ¿no? Pero decían, no lo va a hacer, no importa, no lo va a hacer, lo seguimos igual. Miente a favor sería casi, ¿no? Claro, sí, o bueno, todos no va a mienten, ser así, claro. no va a pasar eso. Claro. Exacto, no va a pasar, no importa, o sea, queremos un cambio, ¿no? Y el tema corrupción, no porque haya sido el eje, digamos, discursivo, ¿no? De Milei, pero sí porque representaba un cambio, ¿no? Alguien que venía de afuera del sistema, que denunciaba Si algo caracteriza a la casta, eventualmente es la corrupción, y sobre todo la corrupción con los fondos del Estado en términos de contrataciones y demás. Era la anticasta, ¿no? Bueno, entonces, el primer punto ahí, ¿no? En donde no es una decisión política, en donde le pasa algo, ¿no? No es que toma una decisión, se queda sin mucho margen de reacción frente a eso, ¿no? Y vemos un gobierno que cuando uno mira los manuales de comunicación de crisis, ¿qué dicen? Bueno, hay que dar certidumbre, ¿no? Hay que poder explicar, si no es explicar, por lo menos tener un relato verosímil, ¿no? De lo que está pasando frente a la gente, para que, si bien seguramente haya una pérdida de confianza, ¿no? Es como una herida, de tener la herida a tiempo, ¿no? Es lo que se busca en una crisis. El gobierno no solo no hizo eso, sino que empezó a resbalar a partir de ese momento. Empezó a resbalar y tampoco pudo controlar la narrativa, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, no sirve el análisis clásico de la comunicación de crisis con este gobierno porque tiene otra lógica. Bueno, ¿cuál es la lógica de este gobierno? Dominar la escena, como sea, y controlar la narrativa. Tampoco logró controlar la narrativa en ese momento. A partir de ese momento el gobierno decidió avanzar cada vez más rápido, ¿no? No pudo manejar esa crisis, salió, porque en la opinión pública en general, digamos, volvió, digamos, a subir, ¿no? En las encuestas. Se recuperó después de esa Se recuperó caída. después de eso, pero avanzó cada vez más rápido, rompiendo estas alianzas, digo, con los gobernadores no volvimos a ver fotos, ¿no? Vimos negociaciones uno a uno en las cámaras, ¿no? Como para salir de paso. En paralelo al PRO, frente a la elección, terminó de romperlo, Claro, ¿no? lejos de construir descabezarlo. puentes, lo rompió todo, Exactamente, se encargó de romper y avanzar, romper y avanzar, ¿no? En una jugada que podría haber parecido hábil. Sin embargo, de vuelta, vuelvo a lo mismo, en un contexto económico tan denso, ¿no? Y tan complejo, con un apoyo, con un núcleo duro que existe todavía, ¿no? Aunque es cada vez un poquito más lábil, ¿no? Sobre todo en los bordes, ¿no? Es como algo que no está tan, existe, pero no es exactamente lo mismo que al principio. Bueno, veíamos un gobierno avanzar en las decisiones, en las alianzas, rompiendo alianzas, ¿no? Y en las decisiones políticas con los vetos, ¿no? De cara a la gente. Entonces uno piensa, ¿no? Con un gobierno tan agresivo en las decisiones, en las definiciones que toma, en algún lado se tiene que sostener. Inclusive más allá de si uno piensa, bueno, tiene un marco internacional de alianzas, no sé, con Estados Unidos, con Trump, que lo apoya.
Bueno, pero él gobierna acá, en este país, ¿no? Y en este país aparentemente se olvidó de construir alianzas o de legitimarse de cara a la gente. Yo creo que el escenario al que llegamos lugares hoy de sostenibilidad frente a es básico en una momentos crisis, de ¿no? zozobra. Esas dos cosas. Por un lado, la certidumbre y por otro lado, algún marco o de alianzas o de cara a la gente, te diría centralmente, ¿no? Sí. Sobre todo porque se trata de un gobierno. A ver, si no, las alianzas en un momento dejan de alcanzar también. Claro. Pero bueno, ¿no? Como que soltó amarras en todos los planos y siguió jugando solo. Siguió jugando solo, insisto, en una jugada que muchos por ahí vieron como hábil. Perdóname, no cambió de fórmula, querés decir, ¿no? Entonces, o sea, siempre es yo doblo la apuesta, sí, ¿es eso? Yo creo que cambió de fórmula desde el caso Libra, redoblando cada vez más. Más todavía, ok. ¿No? O sea, en este sentido, rompiendo, más todavía. rompiendo el juego zigzagueante que tenía con el PRO, las alianzas posibles, inclusive no volviendo atrás, ¿no? O sea, entonces, en Julieta, nada. todo eso que estás contando hace enfrentar al gobierno con esas características frente a este caso. Frente al caso bueno, por Andis. eso, llega a este caso ya desgastado, también porque la economía, ¿no? Está teniendo señales fuertes, ¿no? Está teniendo señales de desgaste cada vez mayores y porque, insisto, los vetos, ¿no? Ir contra las personas con discapacidades, como cada vez meterse contra los jubilados de nuevo, ¿no? Meterse cada vez más con puntos sensibles. El gobierno ya llega con un nivel de desgaste acumulativo, por eso digo, ¿no? Claro. Hay un punto de quiebre, sí, hay algo, está pasando algo. Y frente a esto, yo no tengo mediciones de las consecuencias, más allá de lo que se estuvo escuchando, que es que sí, digamos, que hay una caída del gobierno frente a esto en la opinión pública, pero creo que sí va a haber, digamos, sin dudas va a traer alguna consecuencia por esto que dije también del caso Libra, ¿no? Es uno de los talones de Aquiles del gobierno, un gobierno que era el que dominó la escena pública, ¿no? de los actores políticos durante el último año y medio, y que de golpe se queda sin saber muy bien qué hacer frente a la escena. ¿Vos lo ves Eso es así lo al que gobierno tenemos. sin saber qué hacer frente a la escena? El gobierno no está pudiendo poner palabras en relación a la escena y tampoco está pudiendo cubrir la escena, ¿no? Está un poco sin saber muy bien qué hacer, ¿no? Hay algunos datos dentro de la... Ahora vamos a hablar con Gira Vilker a ver qué está trabajando, pero de lo que parece haber cierta certeza es que la sociedad está muy al tanto del tema, que está muy informada sobre el tema. Eso lo vi, y es bastante lógico porque es un tema del que se está hablando básicamente desde que pasó todo el tiempo. Permanencia en los medios hablando del tema, en todos, es transversal, y sobre todo, como decía Martín, es muy sencillo identificar cuál es el problema. Claro, hay un audio. Sí, bueno, claro, a diferencia del caso Libra, hay coimas y hay discapacitados. Visual, ¿no? Y hay discapacitados, es muy visual. claro. En ese sentido es tangible, no es como el caso Libra. Libra. Silla de rueda, personas. Exacto. Ya está. Respecto de esta, que es nuestra portada, más allá de que el gobierno tomó algunas acciones, hizo salir a los Menem, hoy el presidente se abraza al comunicado de la Suizo-Argentina, no decir nada. Me interesa mucho, lo leería de corrido, el manual de comunicación en crisis. Ya sé, pero me imagino que lo tienen. O sea, sí, hay muchos manuales. ¿Me perdonás un segundo, Pablo? Porque esto, yo te quería preguntar sobre eso también. Esto que estás viendo en pantalla, que es, Milei se abraza, esto no pasó nunca, yo lo comentaba antes, nunca en la historia no hablo de corrupción, de la sospecha de corrupción, esto que estamos viendo no pasó nunca. O sea, hacer propio nunca el presidente se abrazó empresa al sospechoso privado de entrada, aunque se abrace en privado. Yo no, a ver, es insospechado, digamos, yo no lo hubiese aconsejado, ¿no? Desde el punto de vista de la comunicación hacer esto. Es insospechado, es algo, digamos, de confusión que está sumando Milei a esto. La verdad no lo veo tampoco así, no termino de entender qué es lo que está haciendo con esto. Yo creo que lo de los manuales de crisis, de vuelta, certidumbre esto no está dando, no está hablando, esto seguro no es. Esto no va para el manual. No está hablando, no está abordando el tema, ¿no? O sea, el silencio no está en el manual de... no, el silencio no está, en general no está recomendado, pero insisto, si es un silencio acompañado de otro espectáculo, bueno, ¿no? Claro. En todo caso. No hay ni una cosa ni la otra. Pero no, de vuelta, como pasó en el caso Libra, no está teniendo reacción el gobierno frente a esto. Digo, no está teniendo una reacción
una reacción ordenada, ¿no? Bien. Para decirlo. Los que de están algún muy modo callados frente a también son esto. los trolls, ¿no? Del gobierno. Sí, eso es en un X. dato también, ¿no? Bueno, Sí. la conversación, Adoc sacó un informe, la conversación digital Sí. también está perdiendo, ¿no? Pasó Sí. lo mismo en el caso Libra, pasó lo mismo cuando fue a Davos Milei, ¿no? Porque además de todas las amarras que El rompe el discurso gobierno y que LGBT, menciona, sí, y que claro. menciona Julieta, con los gobernadores, con los opositores, con su propio... Tiene una interna feroz. O sea, rompe amarras hacia adentro también. Exactamente. Sí, también. Bueno, esa es la complejidad de esto, ¿no? Se está quedando, da la sensación, solo en una isla. Y gobernar requiere, ¿no? Ciertas articulaciones, aunque no sean consensos estables, siempre de la misma forma, en el mismo lugar. El juego que venía haciendo al principio era otro, no era este. No, porque además, si uno digo, es incomparable, pero yo puse lo que cuentan sobre escenarios y cuando habla del estadio de escenarios, habla del Cifgate del 91. Ahora, volviendo a esto que vos decías, articulación, Menem tenía mayoría en las dos cámaras, Bueno. entre otras cosas. Era Menem, por lo pronto, y no Milei. Y tenía Pero además cierta, tenía mayoría en las dos cámaras. cierta vocación por la empatía Sí, política claro, con todo lo que se le, obviamente, con todo lo que se le cruzaba. Sí, claro. Él Y una yo corte creo más amigable que también. Milei Sí, confía en la tal cual. intensidad, ¿no? Pero sobreconfía en la intensidad. intensidad que también es un rasgo de esta época, ¿no? Que por ahí con el menemismo era otra historia, ¿no? En la intensidad. Lo que creo que confiaba por lo menos es en eso. Julieta, gracias como siempre. No, a ustedes. Nos vamos a ir a la pausa. Al volver hablamos de qué es lo que está pasando en la economía con Guido Bambini y vamos a hacer un repaso de todos los casos de presunta corrupción, denuncias de corrupción, irregularidades manifiestas desde el comienzo del gobierno de Milei hasta el caso Pañuelo. Ya venimos. Movete a las promos que querés. Movete a las promos que buscas. Movete a Credicop. Las mejores promos de ahorro en supermercados y ahorro en combustibles todas las semanas pagando con los medios de pago Credicop. Más promos como estas, movete a nuestras redes. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? En casa lo cuido yo y afuera lo protege Spadol. Porque la mayor cantidad de infecciones ocurren a través de las manos y solo Spadol con su fórmula superior te provee de 12 horas de protección asegurándote que tu familia permanezca protegida y vos sin preocupaciones. Spadol, protección que te acompaña. Kofler evolucionó porque cambió su selección de cacao. Lo combinó con la cantidad justa de leche y con tiempo y dedicación logró un chocolate más suave y más cremoso. Nuevo Kofler, mucho más suave, mucho más cremoso. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires.
Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy un abanderado en la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodistas. ¿Sí? Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. Bueno, ya estamos con Guido para hablar del momento del plan económico. Ayer aumento fuerte del dólar, hoy aumentó el riesgo país y todo esto tiene un impacto, por supuesto, en la economía real, Guido. Sí, efectivamente. Hoy el dólar se mantuvo parecido a lo que cerró ayer en la zona de 1.360 pesos. Sí. Y el riesgo país superó los 830 puntos. Recordemos, el riesgo país se mide o es la contracara del precio de los bonos argentinos, ¿no? Cuando cae el precio de los bonos, que es lo que estuvo pasando en el día de ayer y en el día de hoy, después de la entrevista que dio Martín Menem con Laje ayer a la mañana, abrió el mercado y cayeron los bonos. O sea, es evidente la respuesta que dio el mercado ante... pérdida de confianza. Exactamente, pérdida de confianza. Y vamos a ver, bueno, lo que vino sucediendo en la economía real en materia de apertura de importaciones y te diría más en términos generales en el frente externo. Sí. Porque a mí me parece interesante plantear esta hipótesis. En julio, ¿no?, el mes pasado, y vamos a la primera placa cuando podamos, ustedes recordarán que el tipo de cambio, el dólar, subió considerablemente, subió 12,3% durante julio, el mes pasado, ¿no? Un mes de devaluación del tipo de cambio. Bueno, hay cierta competitividad cambiaria que se gana cuando el dólar sube. Uno tendería a pensar que uno va a exportar más con un dólar más caro y debería importar menos. Los incentivos se acomodan para importar menos y exportar más. Lo mismo que el turismo. Y que esa balanza te dé un poco mejor. Claro, y te dé un poco mejor. Perder menos dólares, eventualmente. Exactamente. Que es un poco lo que sucedió o cómo acumuló
dólares luego de la primera devaluación tan importante del 118% en diciembre de 2023 en el primer cuatrimestre del año pasado el gobierno. Ahora, veamos qué pasó con turismo y con la balanza comercial. Fíjense, estos son datos que salieron hoy a las 4 de la tarde del INDEC del mes de julio. Turismo emisivo aumenta en términos interanuales 26,5%, ¿no? 843.000 personas que salieron del país en julio para hacer turismo y solamente entraron 427.000. Es interesante, o lo importante es ver el guarismo, la variación interanual. Sí. Baja 16% los que vienen a Argentina y se van en julio, vacaciones de invierno, un 26,5% el turismo, o sea, que en el exterior. Esa modificación del dólar no te alteró esto para nada. No te alteró, no, lo profundizó de hecho. Estaba viendo los datos acumulados y hasta el mes de julio el saldo, la diferencia entre los que se van y los que llegan de turismo, llega a 7,1 millones de personas negativo, ¿no? Del saldo negativo, es decir, más gente que se va de turistas que llegan. Sí. Y me puse a ver o a compararlo con procesos de crisis externas parecidas y uno ve, se encuentra con que en el 2017 y en el 2018, previo a la crisis externa de Macri y a tener que ir al Fondo Monetario Internacional, en el 2017, acumulado hasta julio, 4,1 millones. En 2018, 4,2 millones te da el saldo negativo. O sea, es sideral, da 7,1 millones el saldo negativo de la cantidad de personas. No estamos hablando de dólares acá. Es la cantidad de personas. Obviamente tiene un correlato en la cantidad de dólares que se te van por la cuenta de turismo. Así que primera cuestión, primera parada. En el turismo, la suba del dólar de julio no te significó ninguna mejora en términos de saldo comercial. Vamos a la segunda cuestión que te menciono. Dato que salió la semana pasada. Intercambio comercial argentino. La diferencia entre lo que exporto y lo que importo. Me detengo en las importaciones. Me parece interesante ver también la variación interanual de julio 2025 contra julio 2024 de los primeros tres rubros. Vehículos. Estamos importando, digo, va a desaparecer las terminales automotrices argentinas. Aumento de 133% de importación de vehículos. Eso en porcentaje. Eso es porcentual, claro, en términos interanuales. Julio del 25 contra julio del 24. Argentina tiene 12 terminales automotrices, ¿no? Distribuidas en Córdoba, en Santa Fe, en el Gran Buenos Aires. Dan trabajo para 80.000 puestos de trabajo registrados privados, calificados. Exporta Argentina, una de las marcas, una pick-up muy famosa, compite con Tailandia, con el sudeste asiático. Bueno, es complicado el futuro de las terminales automotrices argentinas con este aumento tan importante de las importaciones. Y me detengo también en bienes de consumo y vamos a la placa siguiente. Casi 70% de aumento interanual de bienes de consumo y un récord en toda la serie. Esto es bienes de consumo acumulado enero a julio. 6.200 millones de dólares en el 2025 solamente de importación de bienes de consumo. ¿Qué son los bienes de consumo? Digo, ropa, cualquier cosa que podemos producir acá. No son maquinarias complejas, no son bienes de capital que se utilizan para producir, que necesitan, toda una inversión en investigación y desarrollo y son, manufacturas muy complejas, ¿no? Bienes de consumo. Récord histórico, 6.200 millones de dólares. Toda la serie, ¿no? Desde el 2004. El peor dato de la serie. Esto, Guido, ¿esto es lo que la gente trae del exterior o lo que compra por correo? Ambas cosas. Las dos. Ambas cosas están computadas acá en bienes de consumo. Shein, la plataforma que está de moda, Temu, que es la otra plataforma que está de moda, lo vamos a ver en la placa siguiente, pero digo, el otro pico que también se vincula mucho con las crisis externas, 2018, 5.200 millones de dólares, el récord anterior con Mauricio Macri, estamos 20% arriba del último récord de importaciones de bienes de consumo. Igual se escapa a los momentos más bravos, ¿no? Incluso el 22 también hay números altos, 22-23. 22-23 números altos, pero, insisto, 20% arriba del pico anterior. Vamos a la siguiente para ver qué está entrando de bienes de consumo. Fíjense el aumento interanual en el acumulado del año contra 2023 y contra 2024, ¿no? Para poner, 2024... importaciones un poco reprimidas, producto de la caída de la actividad económica y por este dólar bastante importante, bastante alto, que les mencionaba. Pero digo, por ejemplo, electrodomésticos, baterías y lámparas. Estamos hablando de un aumento del 226% interanual, es decir, contra 2023, perdón, y 335% contra 2024. Esto es sideral.
Digo, y estamos importando electrodomésticos, baterías y lámparas, motos, bicicletas y otros equipos de transporte, prendas de vestir, productos alimenticios. Fíjense, las variaciones, los guarismos son escalofriantes. Es muy grande respecto al modelo anterior, pero también es muy grande dentro del propio modelo con el año pasado. Claro. Traigo las dos comparaciones porque alguien me podría decir, bueno, igual ya estamos hablando hasta julio. Digo, cuando vos comparabas los primeros meses de 2024, podrías decir, bueno, con la devaluación y el dólar tan alto, no había tantos incentivos a importar. Por eso también traigo la comparación del 2023. Sí. Igualmente ya estoy agarrando hasta el 7º mes del año, hasta julio del 2024, donde ya un poco se había licuado esa ganancia de competitividad producto de la devaluación de diciembre del 2023. Y vamos a lo que decíamos, a notas periodísticas que reflejan muy bien estos datos, ¿no? Porque los datos se reflejan en la realidad con estas cuestiones. Récord de importación de carne, subieron las compras desde Brasil. Tenemos a Shein, el fenómeno de Shein y el fenómeno de Temu. Fenómeno de Shein, casi el 70% de la ropa que se compra en la Argentina es importada. ¿Qué es Shein? Repasemos. Es una plataforma china que te permite comprar cualquier producto, particularmente ropa, textiles, y te lo traen a la puerta de tu casa. O sea, básicamente es un servicio puerta a puerta y que para poder ilustrarlo, les diría que hay precios de textiles que en términos finales, todo confeccionado, sale lo mismo que lo que sale el mismo peso, por ejemplo, una remera. Bueno, todo confeccionado y terminado sale lo mismo que lo que pesa la materia prima que se utiliza para confeccionar esa remera. Digo, Julián, nuestro productor, que se está por mudar y está equipando efectivamente su casa, conoce y dice también lámparas. Ahí me dicen que es mala calidad. Veladores. Bueno, a ver, lo que yo digo, uno cuando mira lo que están haciendo los países de la región, se están protegiendo de Shein. Claro. Porque es imposible competir con la mano de obra, el 70% china. de la ropa que se compra es tremendo. Ahora, Guido, discúlpame a ver si lo que digo está bien o está mal. Decime vos. Está muy bien. A ver, ¿está bien? Bueno, entonces no digo nada, ya está. A mí me parece que a variación de tasa de cambio, peso dólar, es mucho más rápido el aluvión de importaciones que si cambiás a favor de los productores argentinos la posibilidad de exportar. Es decir, es mucho más rápido. Lo que recuperás, exactamente, es mucho más veloz la importación que ganar mercados. Absolutamente. Porque vos podés devaluar hoy el 100% y no vas a ganar mercados al día siguiente. No, tal En cambio, cual. la importación es al día siguiente. Exactamente, es un muy buen punto. Claro. Digo, yo hablo de competitividad cambiaria, pero claro, digo, ganar un mercado en el capitalismo actual es muy difícil. Hay un laburo de Cancillería para abrir mercados en la región, en Latinoamérica, ni que hablar en Europa, en Estados Unidos, donde hay regulaciones mucho más estrictas. Ahora, destruir, y lo vamos a ver en la placa siguiente, es muy sencillo. Claro. Igual, mirá los datos, ahí vamos, Martín, a eso, ¿no? Dame un segundito. Volvamos un segundito atrás, bueno, no quiero dejar pasar. Baja en venta de electrodomésticos, rondaría el 30%, se acentúa la crisis. Ropa, juguetes y accesorios llegan a la Argentina, 300.000 envíos mensuales, solo de Temu, que es otra plataforma. Esta es otra plataforma. 300.000 mensuales. Se repite la triste postal de tirar comida. Por importaciones y caída del consumo, productores de Corrientes no tienen mercado para tomates de alta calidad. Sí, es fideos de Albaña, ¿no? Tremendo, nuestra sección de fideos de Albaña, digo, se ve desde productos de tecnología hasta, digamos, ropa, textiles y también alimentos, ¿no? Tenés que tirar Morphy. Claro. Tener que tirar la producción producto de la apertura importadora indiscriminada, que es mucho más veloz que la de la década del 90. Es mucho más veloz que la de la década del 90. Sí, cuando uno mira la comparación... ¿Es más veloz es mucho más veloz. ¿Pero por qué? ¿Porque la logística es más rápida hoy que en ese momento? Sí, y porque el proceso de apertura como decisión política tomada por este gobierno es mayor. La quita de regulaciones y la apertura, cuando uno mira en términos del producto las importaciones, es mayor a este momento del gobierno que durante la década del 90. Con esto detrás y con estos títulos, me pienso otra vez lo de Maslatón, diciendo sí, las coimas, los hechos de corrupción, sí, pero lo más doloroso de este momento, él dice el hecho de corrupción más importante, pero digamos, lo que peor impacto tiene en la sociedad argentina tiene que ver con el plan económico, con el carry trade, dice, y acá están los resultados, digamos, ¿no? Estos son los resultados de que no haya política productiva y que efectivamente tengamos a un tesoro y a un banco central
únicamente pensando en sostener el tipo de cambio, vendiendo futuros y secando la plaza de pesos, ¿no? Subiendo encajes para tener un buen rollover, un buen refinanciamiento en la licitación del día de mañana. Mañana hay otra. Mañana hay otra. Y esto es la contracara en términos industriales acá está, ¿no? de lo que sucede en la Argentina. Estos Trabajadores industriales, menos 39.016 trabajadores industriales desde noviembre del 2023 a mayo del 2025, que es el último dato disponible de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, y menos industrias manufactureras, 1.482 industrias manufactureras de 15.500 empresas en términos generales que se han perdido desde noviembre del 2023 a mayo del 2025. ¿Cuándo será al revés? Cantaba Ignacio Copani, ¿no? En algún momento, y uno podría decir, bueno, cuando llegue el momento que así como un hecho de corrupción nos escandaliza, y con razón, que este tipo de impactos a partir de modelos económicos determinados también nos escandalicen de esa misma manera, tener esa capacidad para leer lo que nos provoca verdadero daño y que, como recién conversaban Guido y Martín, para reconvertir eso, para recuperar eso lleva muchísimo tiempo. Gracias, Guido. No, por favor. Nos vamos a ir a una pausa. Cuando volvamos repasamos de punta a punta los escándalos de presunta corrupción del gobierno de Milei. Dijo Guido, la semana payada es un gran segmento, segmento de humor. La semana payada. Lo vamos a incorporar muy pronto, ya venimos. Movete a las promos que querés. Movete a las promos que buscas. Movete a Credicop. Las mejores promos de ahorro en supermercados y ahorro en combustibles todas las semanas pagando con los medios de pago Credicop. Más promos como estas, movete a nuestras redes. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Con energía voy a despertar. Duermo mejor con Belmo. Belmo es el colchón ideal. Duermo mejor con Belmo. Con Belmo sueño espectacular. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. En casa lo cuido yo y afuera lo protege Spadol. Porque la mayor cantidad de infecciones ocurren a través de las manos y solo Spadol con su fórmula superior te provee de 12 horas de protección, asegurándote que tu familia permanezca protegida y vos sin preocupaciones. Spadol, protección que te acompaña. En un mundo donde el invierno es sinónimo de frío, existe un fenómeno excepcional, el invierno cordobés. Un clima templado que da la libertad de disfrutar mucho más. Nuevos sabores, nuevas experiencias y muchas opciones para disfrutar de la naturaleza. Cómodo, un invierno con sol y un frío, pero tranqui. Vení a disfrutar el sol del invierno. Córdoba, disfruta más fácil. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. No te compartas los datos del celu. ¿Salís? Conectate al ahorro. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa. Conseguilo en Mercado Pago y disfrutá 10 gigas desde 799 pesos. Telecentro, conectando con vos.
Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy un abanderado de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodista así. Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. Bueno, muy bien, seguimos en QR. Enseguida repasamos hechos o denuncias de corrupción del gobierno de Milei de punta a punta. Tenemos escroleo. Creo que en este programa no pasamos el gol de Angelito Di María. ¿Puede ser? Solamente, es una falta solamente lo relataste, pero no lo comentaste, lo analizaste, pero no lo pasaste. Lo haber visto 8 veces en el perfil de yo creo que no es de Pablo suficiente. Caruso. Creo que no. Ah, en mi... Claro. Sí. No, mirá que se va a aplicar al chiste que nos hacían a nosotros de Racing con el gol de Chango Cárdenas, Lo van a pasar tanto que un día no va a ir al ángulo. Siguen choreando con no el va gol a ir de al Chango. ángulo. Al revés, siguen choreando. Esto pasó el sábado. Pero no va a ir al ángulo, Se va a escapar en algún momento con ese tiro libre. Bueno, cada día vamos a compartir con ustedes las ofertas bomba de Ribeiro en su nuevo marketplace. Ahora, y en este caso y en esta noche, hacé tu lavado más fácil y eficiente. El lavarropas automático Codini está con un 22% off. Antes, 899.999 pesos y ahora solamente 699.999 pesos. Con una capacidad de 8 kilos, 1.400 revoluciones por minuto, ofrece múltiples programas de lavado para que tu ropa quede impecable en menos tiempo. Y además, el envío es gratis con reintegro. Entra en ribeiro.com.ar y llévatela ya mismo. Trabajó la producción de QR para sintetizar en muy pocos minutos todas estas denuncias por corrupción durante el gobierno de Milei. Miren. Y Javier me dice, habla con mi hermana, con Karina, que ella es la que maneja mi agenda. Ella, como no, el miércoles vos me digas, yo le aviso a Javier y él va a pasar por ahí, pero previamente me tenés que depositar $2.000 en una cuenta. Y me pasaba un número de una cuenta. Que él le decía a inversores cripto que podía controlar a través de pagos al presidente y a su hermana. Le envío dinero a su hermana y él firma lo que sea que yo diga y hace lo que yo quiero. Cuando yo empecé a recopilar pruebas de corrupción, le mandaba mensajes al señor presidente Javier Milei y me clavaba el visto y nunca me respondió. Cuando en campaña del 2023 vos podías hablar a cualquier hora que él te iba a responder. Después le escribí a Karina Milei. Karina Milei me termina bloqueando. Nosotros respondíamos a Sebastián Pareja. Sebastián Pareja era el que se llevaba del 10% en adelante. Con el primer sueldo mío aporté un 25%, que es lo que me indica Ítalo Chocolani pidiéndome el recibo de sueldo. Pedí que me faciliten documentación como para ver a dónde iba ese dinero. Y ahí vinieron todas las represalias. Ya hace varios meses atrás denunciamos el tema del pedido del 10% a funcionarios de ANSES y PAMI. ¿Quién le pedía? Presidente de la Libertad Avanza de Misiones, Adrián Núñez, actual diputado electo. Adrián Núñez le pedía a los trabajadores del PAMI y del ANSES el 10% de su sueldo. Correcto. Un senador de la provincia que a través de una ayuda que se le dio al municipio de la ciudad de Berizo, me cita al Senado, pero escúchame, ¿le entraron los 68 millones? Sí, le entraron, por supuesto, si era una ayuda del SISU. Dice, bueno, el 10% tenés que pedir. Todo lo que vos tocás en la Libertad Avanza es corrupción. Me costó que me dejaran 4 balas en el capó del auto.
Hay algunos denominadores comunes que ahora vamos a repasar, pero sobre todo es muy impactante lo que han denominado la recaudación hormiga. Se pagaba compuestos en ANSES y en PAMI, o por lo menos este es uno de esos comunes denominadores, a aportantes de La Libertad Avanza, y eventualmente luego había que ser parte, primero pedir retornos y después repartir en términos políticos. El común denominador es esa que la terminal es Karina Milei o eventualmente sus hombres de más confianza, Sebastián Pareja, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Y el otro elemento que llama la atención es un Milei muy activo que contesta todos los mensajes, pero que cuando se le denuncian estas cosas no contesta. Y eventualmente después terminan bloqueando o ya cortando toda comunicación. A ver, son situaciones que tienen que ir a la justicia y ahí tienen que dirimirse. Pero la verdad es que todo se va volviendo muy verosímil por los elementos que hay públicos, por las denuncias, porque los relatos son todos muy parecidos. Tendrían que ponerse todos muy de acuerdo en distintos puntos del país, con distintos armados o pertenecientes a distintos armados en distintos puntos del país, para tener el mismo discurso, ¿no? Y para decir exactamente lo mismo. Bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Por supuesto, lo que corona esto es el caso español. Empieza a ser un patrón de conducta, modus un patrón operandi. de comportamiento, un modus operandi, sí. Usted lo dice en términos de banda. Tal cual. Bueno, nos vamos a ir con el escroleo de la noche. A ver qué tenemos en la jornada de hoy para cerrar este martes. Ah, bueno. No, de estos he visto un montón. Es una cantidad increíble. Sí. La imaginación o la creatividad popular al servicio de la narrativa, ¿no? Se morfaron el 3%. El dólar Karina. El dólar Karina. Ayer subió 3%. El dólar Karina. Ayer las caídas de algunos bonos parecía de... Todo 3. ¿no? Era Ale 30 estaba abajo del 3%. El panel líder y eran todas las acciones y todos los bonos cayendo 3%. Se nota mucho, ¿no? Dirían algunos. Bueno, nos estamos despidiendo. Martín Granowski, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias, Guido Bambini. Buenas noches. Nos reencontramos mañana para seguir